porque hemos creado una sociedad en donde el ser del adolescente nos molesta. Felipe, en esta cuña de nuestra querida presentación del libro Volver a mirar la adolescencia, la primera pregunta es: ¿cuál cree que son las principales necesidades emocionales de los adolescentes hoy en día? O sea, la idea del libro es hablar del ser de la adolescencia, y ser es un acrónimo que habla justamente de las tres necesidades fundamentales. Necesidad de seguridad, es decir, los adolescentes necesitan poder explorar el mundo, pero sintiéndose que hay una comunidad que los protege. Después viene la E, que es estatus. Los adolescentes necesitan sentirse que pertenecen a un lugar, que se sienten validados, legitimados por sus pares. Entonces la necesidad de estatus es muy importante. Y después viene la R, que es romance, sexualidad, y es aprender todo lo que es los dimes y diretes de las relaciones afectivas, sexo romántica, las desilusiones, los conflictos. Entonces el ser de la adolescencia implica seguridad, estatus y romance. ¿Cómo crees que llegaste a ese marco conceptual de estas tres pilares a contarnos? Lo que yo hice fue volver atrás en el tiempo. Es decir, me hice la pregunta: ¿los animales que pueblan esta tierra tienen adolescencia? Y encontré que sí, ¿ya? Es decir, todos los animales tienen adolescencia, varía la duración, y en todos los animales la adolescencia tiene el mismo sentido: aprender a estar seguro, aprender a validarte por tus pares y aprender todo el tema de la sexualidad y el romance. Entonces tuve que como que volver al pasado, por decirlo de alguna manera, millones y millones de años atrás, para descubrir si hay una esencia biológica de la adolescencia, y descubrí que el ser es su esencia biológica y sigue estando presente. ¿Y de qué manera crees que impactan en los adolescentes estas etiquetas sociales que se les imponen como rebelde, impulsivo o inmaduro? ¿Cómo crees que impactan en los adolescentes? Bueno, eso tiene consecuencias desastrosas, porque todos los estudios muestran que los adolescentes se terminan ellos sintiendo y viendo como que ellos fueran un problema, como que tienen un error, como que son anormales, rebeldes. Entonces ese es uno de los grandes diagnósticos actuales, y es que nosotros les damos este mensaje a los adolescentes que son un conflicto, un terror, un error, y los adolescentes empiezan a sentir de que van a entrar a una etapa, o están en una etapa que es un error. Entonces viven una etapa que es fundamental para el desarrollo como que fuera un problema. Pero eso no es porque sea un problema en sí mismo, es porque hemos creado una sociedad en donde el ser del adolescente nos molesta, porque ellos son expansivos, tienen sus propias opiniones, no necesariamente te tienen que respetar o hacer caso. Entonces nosotros hemos creado una sociedad en donde le hemos dado este mensaje social de que ser adolescente es un error. Y la gran consecuencia es que ellos se sienten después un error, y lo único que quieren es terminar la etapa adolescente con esta ilusión de que cuando sean adultos ya no van a ser más adolescentes, y la gran realidad es que la mayoría de los adultos seguimos siendo bastante adolescentes en nuestras formas de ser. Entonces, ¿cuál sería ese consejo para los madres y padres que sienten que no logran conectar con sus hijos, con su hija, y al mismo tiempo quizás estas etiquetas que tienen las preconcepciones afectan esa visión? Lo que pasa es que el prejuicio y el estigma de la adolescencia como un periodo problemático, de alguna manera como que calman los papás. Es decir, no, es que él es que como es adolescente no lo toma en cuenta, es rebelde, enojado. Pero la gran pregunta es hacerse por qué está enojado, por qué es rebelde, ¿me entiendes? Y eso no es porque es adolescente, es porque algo le está pasando, hay algún sufrimiento, algún estrés, alguna dificultad. Entonces el gran consejo es que vayamos más allá de los estigmas, más allá de las etiquetas, más allá de las patologizaciones, y nos hagamos la pregunta: ¿qué le pasa a ese adolescente que no quiere compartir en familia, que está enojado, que responde de mala manera? Y vuelvo a repetir, eso no es porque sea adolescente, es porque hay algo que está ocurriendo en él donde no está siendo comprendido, no está siendo mentalizado ni empatizado. Entonces el gran consejo es que ir más allá del clásico prejuicio adolescente y humanizar la adolescencia como un periodo súper genial, respetarla, protegerla y entender qué es lo que hay detrás de eso que llamamos como la mala conducta. Y ahora desde el lado de los profesionales, que ese es el mensaje hacia los padres, madres, pero nosotros tenemos una tremenda comunidad de profesionales de la salud mental. Entonces, ¿cómo le decimos a esos profesionales que vuelvan a mirar la adolescencia? ¿Cómo lo hacen para comenzar? Soy un profesional de la salud mental y quiero comenzar a volver a mirar la adolescencia y buscar esta nueva perspectiva que tú estás planteando. Bueno, una de las cosas que yo encontré en todas mis revisiones es que mis colegas profesionales también tienen el mismo prejuicio. Yo encontré cientos de libros de crianza en donde criar a un adolescente es casi como superar la tormenta perfecta de un periodo conflictivo. Entonces yo a mis colegas lo que les aconsejo es que se cambien, que no lean y no se instruyan por teorías que presentan a la adolescencia como un periodo difícil,
conflictivo, conflicto de identidad, y que traten de ver más allá, porque esto es un gran problema que tenemos, y es que el prejuicio de la adolescencia, donde a veces más existe, es en la comunidad de los profesionales que trabajan en salud mental. ¿Y qué es lo que hacen estos profesionales? Los estigmatizan, los patologizan, los quieren medicar, los quieren arreglar. Y ahí yo les pido que vean más allá, que tengan un análisis más profundo y que no tomen de buenas a primeras un prejuicio que lleva siglos existiendo, pero que no es tal. ¿Crees que hay algún actor en particular, ya sea estatal, universitario, que necesita o requiere cambios basales para que podamos quizás cambiar este paradigma? ¿O qué estatuto crees que es el más importante para poder hacer ese cambio? Bueno, yo dediqué 100 y tantos páginas a la educación. Doy miles de evidencias que muestran de que nuestra educación no educa. Nuestra educación no crea seres ni inteligentes, ni creativos, ni reflexivos. Y la gran conclusión es que nosotros tenemos una educación que no es ni para, ni por, ni desde la adolescencia. Es una educación que es antiadolescencia. Y los adolescentes se rebelan frente a esos niveles de estrés, depresión, estar 31,5 horas encerrado con 35 alumnos en un cajón de 12 metros cuadrados. Es inviable para cualquier tipo de aprendizaje. Entonces, nuestra urgencia es que realmente hagamos un cambio profundo y estructural de lo que es la educación, porque realmente estamos viviendo en una crisis en donde, te doy como ejemplo, un adolescente a los 6 meses de salir de cuarto medio, se le va a haber olvidado el 80% de todo lo que aprendió durante 12 años en la educación. Es decir, hay realmente mucha evidencia que muestra que nuestra educación no educa, no enseña, tiene otro objetivo. Entonces yo creo que ahí en la educación es donde tenemos que hacer un cambio revolucionario urgente.